Buenas noches, siendo las 19 horas con 38 minutos del día 3 de mayo del año 2019, nos encontramos presentes en la quinta sala de audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León, a fin de que tenga verificativo una audiencia por orden de aprehensión ejecutada dentro de la carpeta judicial número 4885/2019, iniciada en contra de Edgar Jefferson Santos Molina, Johan Alberto Rubiano Bernal, José Luis Mayorga Jaramillo, Juan Sebastián Salamanca Gutiérrez y Rodney Velosa Cristiancho, por esos constitutivos del delito con las características del delito de robo. Audiencia que será presidida por el licenciado Erlindo Mendoza Díaz de León, juez de control y juicio oral penal en el estado de inteligencia, que la presente audiencia inició con posterioridad a la hora señalada por encontrarse el titular deseando diversa audiencia en esta misma sala. Se identifican las partes presentes, representante del Ministerio Público. Gracias, señoría. Licenciado Mauricio Felipe Izquierdo Lugo, agente del Ministerio Público investigador adscrito a la Unidad 6 especializada en robos de Monterrey. Le hago su conocimiento que tuve contacto con la víctima, el cual le hice el conocimiento de esta audiencia y por cuestiones de un problema familiar por el fallecimiento de la mamá de su suegra no pudo acudir a la misma. Siendo el nombre de la víctima Emilio Héctor Salazar Chapa. Por parte de la defensa. Muchas gracias, señoría. Mi nombre es Manuel Arnaut Gil, defensor particular, y le informo que el equipo de defensa se encuentra integrado por 4 defensores, quienes se identificarán de propia voz, y también aprovecho este instante para comentarle que se presentó un escrito en la gestión judicial con la debida autorización. Sin embargo, a este momento no hemos aceptado el cargo. Asimismo, se identificarán de propia voz los defensores. Adelante. Sí, licenciado Roberto García Covarrubias, defensor particular. Licenciado. Buenas tardes, señoría. Licenciado Germán Alejandro González Larios, defensor particular. Buenas tardes, señoría. Licenciado Sergio Raimundo Valencia Pavón, defensor particular. Bien, todos los abogados van a ser nombrados van a representar a todos los detenidos, ¿verdad? Es correcto, señoría, y el de la voz será quien presentará los argumentos ante usted. Muy bien. Edgar Jefferson, ¿quién es? Voy a pedir que se acerque y utilice uno de los micrófonos y proporcione su nombre, por favor. Buenas tardes, Edgar Jefferson Santos Molina. Muy bien. Siguiente. Sí, bien. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Salamanca Gutiérrez. Juan Sebastián Salamanca Gutiérrez. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Mayorga Jaramillo. José Luis Mayorga Jaramillo. Buenas tardes, mi nombre es Rodney Velosa Cristancho. Rodney Velosa Cristancho. Velosa Cristancho. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Johan Alberto Rubiano Bernal. Muy bien. Ya escucharon ustedes el cuerpo de abogados que se encuentran presentes, los habrá detenido. Les pregunto, ¿es su deseo nombrarlos como abogados defensores? ¿Sí? Sí. Bien, habiendo recibido constatación afirmativa, le pregunto a los abogados presentes, ¿aceptan el cargo y protestan el cargo conferido? Sí, señoría, acepto y protesto el cargo. Sí, acepto y protesto el cargo. Acepto y protesto el cargo, señoría. Acepto y protesto el cargo, señoría. Muy bien. Me comentan que gestión judicial tiene ya también sus datos en cuanto a cédula de profesional y el domicilio para su notificación. Sí, ya se encuentran debidamente proporcionados mediante gestión judicial. Muy bien, de todos los abogados, ¿verdad? De todos y cada uno de nosotros. Muy bien. Le pregunto a los detenidos, ya tuvieron oportunidad de hablar con sus abogados, ya les hicieron saber los derechos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí?
¿Los entendieron? ¿No tienen ninguna duda para poder explicárselos o darles lectura de íntegra? No, muy bien. En cuanto a sus datos personales, les voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿de qué nacionalidad son? ¿Sí? ¿De qué nacionalidad son? Todos son de Colombia. Muy bien. En cuanto a sus datos personales, ¿pertenecen a un grupo étnico o indígena? ¿No? Muy bien. En cuanto a los demás datos personales, ¿quieren que se ventilen en forma privada o que se hagan públicos? Consúltelo con su defensa. Privado, muy bien. Les informo que ustedes han sido puestos a disposición de este tribunal con motivo de la ejecución de una orden de aprehensión dictada en su contra. Y esto para el efecto de que el Ministerio Público les haga el conocimiento cuáles son los hechos en materia de investigación que está siguiendo en su contra. El acto formal sería la formulación de imputación. Y en unos momentos más voy a darle la palabra al representante del Ministerio Público para efecto de que les haga saber dichos hechos. Adelante. Señoría, si me permite hacer un argumento respecto a la forma de conducción de las personas aquí presentes a esta audiencia. Adelante. Sí, señor juez, me parece muy importante que tenga usted conocimiento de la forma en la que las personas que están aquí presentes fueron conducidos a esta audiencia. Si bien los registros de la carpeta judicial se advierte que fue con motivo de una orden de aprehensión, si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé una audiencia en específico para controlar una detención de esta naturaleza, conforme a los parámetros constitucionales, específicamente el artículo 16 constitucional, creo que es el fundamento para poder hacer este alegato y en su oportunidad se resuelva conforme a derecho. El día de ayer se concedió la orden de aprehensión, la cual fuera ejecutada a cada una de las personas aquí presentes entre las 20:36 horas y las 20:38 horas del día de ayer. Entre las 20:36 horas y las 20:38 del día de ayer. Okay. Nuestro máximo tribunal, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en criterio con número de registro 20-13-2-10, fue muy claro en determinar que a partir de la ejecución de una orden de aprehensión deben de ser puestos a disposición sin ningún tipo de demora a la autoridad judicial, al juez, en este caso el juez de control en el estado de Nuevo León. Ahora, de la carpeta electrónica puedo advertir que existen boletas de internamiento de cada uno de ellos. No se sabe, señor juez, no se tiene la certeza de quién sea la persona que haya asignado la recepción de las boletas de internamiento de cada uno de ellos, en las que se desconoce y puede presumirse que así haya sido. Que no recibió, no se tiene certeza. De la hora en la que se puso a disposición de la autoridad judicial. No se tiene certeza, dijo, ¿quién recibió las...? Sí, no se tiene la certeza de quién recibió la disposición de la ejecución de la orden de aprehensión. Es decir, una vez ejecutada la orden de aprehensión, los elementos ministeriales tienen la obligación inmediata de poner a la disposición del juez. No tenemos esa certeza. Ahora, soy muy puntual. Tenemos boletas de internamiento en las que en la parte de arriba aparece una leyenda en cada una de ellas por los 5 personas aquí investigadas, en donde dice literalmente: recibí en mi domicilio el día 3 de mayo a las 01:05 minutos. 3 de mayo, 01 con 5 minutos. Y luego señalan por ahí que se anexa copia simple de oficio y recepción de este instrumento dirigido a aprehensiones. Y aparece la rúbrica de una firma sin especificar el nombre. Voy a poner 2 escenarios. El primero de ellos: si esa firma correspondiera a la autoridad judicial. Dice que aparece en esa boleta que se recibió en domicilio 3 de mayo, 1 hora con 5 minutos. Se anexa copia simple del oficio y recepción de aprehensiones. ¿Qué más? Y es todo lo que aparece. Y la rúbrica de lo que aparentemente es una firma
autógrafa, pero no se tiene el nombre, ni cargo, ni absolutamente ningún otro dato que permita por lo menos presumir que se trate de una autoridad judicial. Y por autoridad judicial me refiero a quien la propia ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León determina así, que son los jueces de control en el Estado. Y voy a poner dos escenarios, su señoría. En el primer supuesto, en el que se pueda pensar que pertenece a la autoridad judicial, es evidente que hubo una dilación completamente injustificada en la puesta a disposición de estas personas, puesto que si las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas en las celdas de la Policía Ministerial, lugar en el que se encontraban ilegalmente retenidos, que esa es materia de otro debate. A ver, ¿hubo dilación injustificada en la puesta a disposición? Sí, una vez ejecutada la orden, al momento en la que se pretendió poner a disposición de la autoridad judicial, como nuestra Carta Magna dispone. Estamos hablando de que si fue a las 8:30, entre las 8:30 y las 8:36 y hasta la 1 de la mañana con 5 minutos del día siguiente, estamos hablando de casi 4 horas después de que se puso a disposición de la autoridad judicial. Y podrá pensarse, bueno, estamos hablando de 4 horas. La Corte, en el precedente que le acabo de mencionar, en la ejecutoria, dispone con toda claridad, sin lugar a dudas, el hecho de poner a una persona a disposición de la autoridad judicial debe ser sin demora y de inmediato. Y la interpretación que se le debe dar a ello, dice la Corte, no tiene otra más que en ese preciso momento, y que si existieran argumentos o existieran impedimentos para prolongar ese lapso, tendría que justificarse. En la carpeta judicial ni en la carpeta de investigación existe nada que permita determinar la justificación a esa dilación. Y en ese sentido es que se solicita que desde este momento, insisto, aunque el Código Nacional no tiene un apartado específico de controlar una detención derivada de una orden de aprehensión, sí da la pauta el artículo 16 de la Constitución. Y en ese sentido, como primer solicitud, le solicito la inmediata libertad y de todos los aquí presentes, sin que eso signifique que la Fiscalía no tenga la posibilidad de solicitar una audiencia para formular imputación si así lo estime conveniente. Ese es el primer argumento. Y el siguiente argumento, y que me parece todavía más grave, ese tribunal tiene conocimiento de 2 suspensiones concedidas por autoridades federales, específicamente el Juzgado Primero Penal del Juzgado Primero Distrito en materia penal en el Estado. ¿Cuáles son esas 2 suspensiones? La primera de ellas es la que deriva del amparo indirecto 237/2019. Es una suspensión de plano, señor juez, que fue otorgada, entre otras cosas, para que en caso de que las personas aquí presentes se encontrasen detenidos fuera de procedimiento, se ordenara inmediatamente su libertad. Le doy un precedente, lo que sucedió el día de ayer, sé que no es materia de estos hechos, pero es importante que usted lo conozca. Los señores que están aquí detrás de mí estuvieron retenidos ilegalmente prácticamente 72 horas. El día de ayer se tuvo una audiencia de control de detención en donde el fiscal investigador, en esa carpeta que injustamente se le seguía a estas personas, le dice a la juez que ya no quería esa audiencia, que ya no tenía deseos de continuar la audiencia. La juez, sorprendidos todos, los abogados y mis defendidos, pues bueno, la juez ordena la libertad a las 7:02 de la noche, es decir, a las 19:02, ordenando su inmediata libertad. ¿Qué horas? A las 7:02, a las 19:02, okay, ordenó su libertad. De manera injustificada, las autoridades responsables retuvieron ilegalmente a las personas aquí presentes, no obstante existir la suspensión de plano que le acabo de hacer de su conocimiento y que este tribunal tiene conocimiento también. Se les tuvo retenidos ilegalmente y los vuelven a trasladar a las celdas de la Policía Ministerial. Y es hasta las 8
a las 20 horas con 36 minutos y entre las 8 horas con 38 minutos es que les ejecutan otra orden, estando detenidos, señor juez. ¿8 qué? ¿20 y 8 qué? Desde las 8:36 p.m. Sí. y 8:38 p.m. Es decir, hubo un lapso en el que se violó a todas luces la suspensión de plano concedida por la autoridad federal. Y en ese momento es cuando se les ejecuta una orden de aprehensión. Ese es como primer supuesto. Y como segundo supuesto, y creo todavía más grave, contaban también con una suspensión provisional dentro del amparo indirecto del mismo juzgado de distrito, pero en un juicio de amparo distinto, el 243/2019. Permítame. ¿Entonces qué amparo? 243/2019. ¿Sí? ¿Qué juzgado? Del juzgado primero de distrito en materia penal también. El juzgado primero. Así es. Sí. Esta suspensión se concede el 2 de mayo, con posterioridad a la emisión de la orden de aprehensión. Esta suspensión tiene un tópico jurídico muy interesante, que es el que le planteo. En la suspensión, entre otras cosas, se concede para el efecto de que los señores aquí presentes, el señor Velosa, el señor Santos, el señor Mayorga, el señor Salamanca y el señor Rubiano, que no se les detuviera con motivo de una orden de aprehensión. Y hay una excepción que señala el juez de distrito, que en caso de que resulte ser la ejecución de una orden de aprehensión por un delito de prisión preventiva oficiosa, pues los efectos serán otros, pero no el de que no se les detenga. Y en este caso en particular, si vemos el oficio que fuera entregado a la unidad de aprehensiones, no se ve, señor juez, que se refiera a un delito de prisión preventiva oficiosa. A ver, dice para efectos, de que no se, para otros efectos, ¿y estos otros efectos cuáles son? Se los menciono. Pues sí, para tener el contexto completo de claro, la suspensión, sí, ¿verdad? El contexto es que de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no sean privados de su libertad en ejecución de una orden de aprehensión. Y hacen la precisión que si la orden de aprehensión reclamada de la autoridad judicial que derivara de la comisión de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, pues que la suspensión no surte los efectos de que no se les detengan, sino que únicamente una vez que queden aprehendidos, queden a disposición del juzgado de distrito en cuanto a su libertad personal se refiere. El juzgado de distrito. Muy bien. ¿Sí? Cosa que tampoco ocurrió, su señoría. No existe un informe del juzgado de distrito en ese sentido tampoco. Pero bueno, con independencia ¿Que no existe un informe? al juzgado de distrito respecto a la materialización de la orden de aprehensión al juzgado de distrito, no obstante de existir con toda claridad ese señalamiento del juez federal. Sí. Y continúo, el oficio por el cual se concedió la orden de aprehensión, si bien no señala que se trate de un delito de prisión preventiva oficiosa, que creo yo que es un argumento necesario para que pudieran haberle ejecutado la orden de aprehensión, que en el mismo oficio se señale que es un delito de prisión preventiva oficiosa. Y le voy a poner el escenario. En ese oficio aparece que el delito por el cual se concedió la orden de aprehensión es el previsto en el artículo 364, 367, fracción tercera, y 374, fracción primera. 364, 367, fracción ¿qué? 367, fracción tercera, Sí. y 374, fracción primera. Y aquí el argumento autoral de que estoy formulando. El artículo 374, fracción primera, señala cuando el robo, lo cito, se cometa en un edificio, vivienda, aposento, y sigue señalando una serie de supuestos.
como una circunstancia agravante. Como una circunstancia agravante del delito. No estamos en presencia de un delito de prisión preventiva oficiosa. ¿Y cómo llego a esa conclusión? Soy conocedor que el día 12 de abril de este año se llevó a cabo una reforma constitucional al artículo 19 sobre los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, cuya vigencia sería a partir del día siguiente, es decir, el día 15 de abril. ¿15? El 15 de abril, perdón, el 13 de abril del 2019. Sí. Pero esa reforma no venía sola, es decir, no solo la existencia de ese segundo párrafo del artículo 19, podemos entender que de forma automática los supuestos que aparecen ahí serán de prisión preventiva oficiosa, puesto que el sistema de regulación normativa para la vigencia de las normas también son regulados por los artículos transitorios, específicamente el segundo artículo transitorio del decreto que reformó el artículo 19 de la Constitución, dice con toda claridad, para los efectos, y lo cito porque es importante dejarlo con claridad, dice, para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación del Diario Oficial de la Federación, deberá realizar adecuaciones normativas necesarias. ¿Para qué? Para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19. Es decir, el constituyente da la pauta para decir, ok, voy a señalar hipótesis delictivas en la Constitución que serán delimitadas en el Código Nacional. Así lo señala el constituyente. Y pensar que el artículo 19, específicamente para el caso que nos ocupa, señala que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa, dice robo de casa-habitación. Robo de casa-habitación. No señala robo en casa-habitación, ni robo a casa-habitación. Dice robo de casa-habitación. De casa-habitación, ¿sí? Y ese es un aspecto gramatical y de interpretación literal que no puede pasar de vista de este tribunal. El principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, señala que las normas deberán ser claras y precisas. Y podrá decir algún constitucionalista, bueno, una norma constitucional pues no puede ser imprecisa o poco clara, ni afectar a la vertiente de taxatividad. Pero aquí debemos de aplicar la interpretación conforme frente al artículo 14 de la Constitución. Entonces, si tenemos una disposición normativa en la Constitución de un supuesto que no encuadra específicamente en el caso en particular, porque la agravante que yo le señalé ahorita es un agravante, no es un delito. Es un agravante del delito de robo. No es un delito, su señoría. Y esa agravante no guarda relación con la descripción normativa de la Constitución. Robo de casa-habitación. Señala un agravante que es cuando el robo se comete en una vivienda. En ese sentido, creo y espero convencerlo, y también a la Fiscalía en este momento, si se le da el uso de la voz, que estamos en presencia ante una violación, a una suspensión a la ley de amparo, una suspensión, a la suspensión concedida por una autoridad federal, y en ese sentido se solicita también que por ese otro aspecto se ordene la inmediata libertad de las personas que están aquí presentes, e insisto, sin perjuicio de que la Fiscalía pueda solicitar en su momento la fecha para la formulación de la imputación. Entonces mis peticiones son tres, muy sencillas. La primera, dilación en puesta a disposición de la autoridad judicial por imprecisión de la existencia de haberlo puesto a disposición de la misma.
dilación, porque en caso de que esa leyenda que le escribí al inicio de la audiencia corresponda a la autoridad judicial, tenemos una dilación de prácticamente 4 horas, que no hay ningún dato de prueba que justifique la dilación. Por lo tanto, se debe ordenar la inmediata libertad. La tercera petición es, frente a las violaciones, tanto la suspensión de plano como la suspensión provisional. La suspensión de plano, ¿por qué? Porque se ejecuta una orden en franca violación a derechos fundamentales por tener una suspensión de plano. Estuvieron retenidos fuera de procedimiento. Máxime que el Tribunal Federal señaló que no lo hicieran así. Y la cuarta petición, en este sentido, antes de entrar en cualquier otro tipo de debate, es la violación a la suspensión que le acabo de señalar por los temas de interpretación gramatical y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, conforme a todos los argumentos aquí planteados. Y antes de que resuelva, si usted lo tiene bien señalar, mi petición sería también que en este momento, con estos argumentos, la Fiscalía pudiera pronunciarse, antes también de que se pronuncie su señoría, puesto que creo yo que es muy grave que la Fiscalía, conociendo estos argumentos, insista en seguir teniendo detenidas a estas personas, no obstante la violación, dado que se podría incurrir, con profundo respeto creo yo, en la posible comisión de un delito por violación a la suspensión. Y en ese sentido es la petición, señor juez, es todo. Muy bien, tiene la palabra el representante de la Fiscalía para efectos de dar contestación, si eso desea, Sí. al argumento de la defensa. Su señoría, sí solicitaría un receso en virtud de que, en efecto, como lo hizo ver la defensa, yo diversos datos que él solicitó bajo la buena fe y lealtad y objetividad, le hago su conocimiento que yo no tengo tal cual esos documentos, no los habían subido a gestión al momento de que a mí me habían notificado para esta audiencia. ¿Qué tiempo requiere? 20 minutos. Muy bien, el receso concedido. Así es. Siendo las 20 horas con 5 minutos.